Muy buenas noches, un verdadero placer, El Salvador, reencontrarnos en este espacio de entrevistas. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto. Noche de jueves, noche de análisis. En segundos, por supuesto, estaremos conversando sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad en el marco de la evaluación del tercer año de gestión de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Estaremos analizando, por supuesto, el tema de salud, lo económico y también estaremos analizando la seguridad con el doctor Oscar Godoy. En segundos, por supuesto, ya está con nosotros y el doctor Miguel Fortín Magaña también. Antes le planteamos la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted sea parte activa de la entrevista. 8 en punto. Dice así: ¿de qué manera o de manera general, según su opinión, el país está mejor, igual o peor desde el inicio de la administración del señor Salvador Sánchez Serén en el 2014? Un 15% mejor, un 11% igual, un 74% peor. 151 votos sin haber iniciado la entrevista. Permítame saludar a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista. 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con gusto le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gustazo. Bien. Igualmente. Al doctor Oscar Godoy. Caballero, muy buenas noches, un placer. Ya empezó a comer semita. Está bien, agarre fuerza. Un gusto. Caballero, vamos a hacer el análisis de el tercer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, el discurso que dio en la Asamblea Legislativa, que más tarde fue en cadena nacional transmitido ese mismo día a las 8 de la noche. Y esta noche queremos hacer una evaluación de esos puntos y de los que ciertamente se tienen. Me desplazo. Producción, acompáñeme sobre el tradicional collage que dice así, por favor. Polarización impacta imagen del gobierno. Población no quiere al FMLN en el gobierno ni a Arena que regrese. La Universidad José Simeón Cañas. 3 polémicos nombramientos de funcionarios durante la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén: Cifrido Reyes, Rodil y José Luis Merino. El gobierno dice que ya tiene la solución para erradicar la pobreza en El Salvador. ¿Qué le pasa, doctor? Redistribuirán 74.6 millones de contribución especial a instituciones del Estado. La gente pregunta qué tiene que ver Capres y qué tiene que ver Hacienda en esto. 22 capturados durante operativo policial esta madrugada. Nadie va a probar que yo me reuní con algún pandillero, ha dicho Munguía Payés. Oposición rechaza que el gobierno utilice más dinero de las pensiones, es que quieren subir las 50, el techo. Iniciativa Ciudadana para las Pensiones rechaza que el gobierno tome más dinero de los ahorros. Me incorporo, doctor Miguel Fortín Magaña. ¿Cuál es el análisis del tercer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén? Bueno, fíjese que cuando me dijeron que íbamos a hablar de esto, de repente estaba con la disyuntiva de qué cosas decir, porque algunas veces uno se equivoca y cree que la justicia consiste en que si uno va a decir algo malo, pues también hay que decir algo malo del otro, o que si uno va a decir algo malo de alguien, pues también hay que decir algo bueno de esa misma persona o de ese mismo grupo de seres humanos. Y la justicia no es eso. La justicia es decir la verdad. La justicia es decir las cosas sin tapujos y decir las cosas sin miramientos, aunque no le guste a muchas personas, porque si no uno se vuelve deshonesto. Y la realidad es que en los 3 elementos esenciales que acaso tendremos tiempo de analizar con calma durante la noche, que son la salud, la educación y la seguridad, desafortunadamente hay muy pocas cosas buenas que decir. Hay muy pocas cosas buenas que decir, pero sí hay que decir que hay esperanza y que hay la posibilidad que estas cosas cambien. Pero hoy no vamos a hablar de cómo hacer para que estas cosas cambien, aunque próximamente me encantaría poder mencionar algunos tópicos, porque no solo hay que dar malas noticias, sino de repente hacer propuestas.
y las vamos a hacer muy rápido. Pero también hay que advertir que estos 3 años de gobierno, que son una continuidad de los 5 años de gobierno pasado, desafortunadamente se han caracterizado por una ausencia supina en el aspecto de seguridad. Los salvadoreños no se sienten seguros. Los salvadoreños tienen cada día una peor educación y los salvadoreños tienen una situación en cuanto a la salud verdaderamente deplorable. Como médico, uno se queda sorprendido de la indolencia de algunos funcionarios cuando piden, y lo piden porque no les queda de otra, a los enfermos que lleven sus analgésicos cuando los van a operar, por ejemplo. Pero esto, que es bastante grave porque una persona puede morir del dolor, literalmente así, se puede morir del dolor, no es la única falencia de medicamentos. Desafortunadamente hay una cantidad ya casi inagotable de medicamentos que faltan en los hospitales y que no se pueden dejar para después. Y esto es lo que a mí me resulta más complicado de entender, porque mientras en El Salvador no existe un concurso adecuado de medicamentos y de medicinas para la población en el Hospital del Seguro Social y en los hospitales nacionales, pues el señor presidente sigue viajando, por cierto, en contra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sigue viajando a recibir tratamientos médicos en otras tierras. Y esto es totalmente incongruente, porque aquellos que dicen y que dijeron que iban a velar por los más pobres, y aquellos que en algún momento dijeron que iban a trabajar para que no faltara los insumos básicos en medicación, en salud y en seguridad, ahora resulta con que cuando se enferman se van o con seguros de salud privados o con los dineros del Estado a otras tierras lejanas, mientras los salvadoreños desafortunadamente no tienen medicina. Y repito, no se trata de una situación particular, se trata de todas las medicinas a nivel gubernamental. Okay. Del otro lado, no sé si ahora que no está don Dagoberto podemos hablar un poquito más. Vamos a tener un poquito más de tiempo, pero dentro del primer segmento, los primeros pincelazos, ya regreso con usted luego de la pausa. Doctor Godoy, por favor. Bueno, cuando uno evalúa un gobierno, tiene que tener certeza de qué es lo que va a evaluar. En el caso específico de El Salvador, para ver cómo está el gobierno y contrastarlo con el discurso presidencial del 1 de junio, uno debe preguntarse cómo está el ámbito jurídico-político, por ejemplo, y el ámbito económico-social. Y en lo jurídico-político, lo que sabemos a estas alturas es que el gobierno, este y el anterior, han estado en una resistencia permanente contra el Estado de Derecho. Han estado en una actitud permanente de sabotear la institucionalidad democrática que favorece la promoción del Estado de Derecho en sí y de la democracia en sentido general. Hay un abandono también de instituciones clave que han perdido eficiencia en el cumplimiento de su deber para promover el régimen, para promover la democracia como modo de vida y para promover el sistema democrático con todos sus accesorios, que tiene que ver con leyes, valores, principios, que todo eso prácticamente es saboteado desde el gobierno. Hay instituciones abandonadas como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República. Hay instituciones que necesitan revisión a fondo como el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones claves para hacer avanzar la democracia del país en términos de garantizar derechos y deberes de la sociedad, como la Fiscalía General de la República. Vemos nosotros que hay siempre un enfrentamiento desde el gobierno, un enfrentamiento similar a la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, una ignorancia del rol que debería cumplir la Corte de Cuentas de la República.
pero también hay un ataque y un sabotaje, digamos, al trabajo de la Oficina de Probidad, al Instituto de Acceso a Información y todas esas instituciones que en alguna medida han estado cumpliendo la tarea de limpiar el régimen, de promoverlo, de hacerlo avanzar y de quitarle esa costra fea que los gobiernos y los políticos le ponen. En otro punto, uno evalúa el estado de la economía del país, el estado de la economía y el estado de la gestión económica en general. En cuanto a la economía, vemos también a un gobierno en un enfrentamiento permanente contra el sector empresarial, un enfrentamiento permanente con sus liderazgos y con sus gremiales y una desidia fatal, ¿verdad?, respecto a promover un mercado que reclama más producción, más productividad para generar mucho más empleo, generar mucho más ingresos para la población. En lo social hay un abandono de los problemas fundamentales de la sociedad. Este es un país con niveles de inseguridad extremos, el irrespeto y la humillación que la sociedad recibe desde el Ministerio de Salud y la gran incapacidad que se muestra en ese liderazgo, la incapacidad que se muestra desde el Ministerio de Educación, que no pasa de regalar uniformes y útiles, pero no trabaja en calidad, no trabaja en cobertura, no trabaja en otros elementos clave para hacer promover la educación del país. Hay un déficit terrible en cumplimiento de derechos fundamentales de la población y hay un ímpetu de parte del gobierno y sus titulares de conculcar derechos como libertades, el derecho a la información, el derecho a la expresión, que vemos que si esta sociedad nuestra no estuviera organizada y no tuviera referentes clave para resistir, estuviera sometido a un silencio y a una mordaza casi permanente. Eso para comenzar. Perfecto, para comenzar, al regresar vamos a ir profundizando aún más sobre estos temas. Vamos a hablar de la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero también quiero poner sobre el tapete lo delicado, lo complicado que resulta el panorama para los connacionales que residen en aquel país del norte, donde se ha dicho prácticamente por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, el TPS ya no va más. Las autoridades han dicho que no pan del cúnico, habrá que buscar algún tipo de mecanismo. El tema es cuál, porque adicionalmente, ya estoy adelantando el tema, hay 3 países de los cuales ciertamente han afrontado resoluciones luego de advertencias de parte de los Estados Unidos, tanto en el bajo nivel de inversión o aporte o ayuda para el próximo año, pero adicionalmente es Haití, donde ya lo invitaron a salir, Nicaragua, donde se está articulando una ley para poderle quitar lo que nosotros conocemos como Nequeira Law, la ley Nacara, que es algo equiparable a lo que andamos buscando, pero el TPS, el estatus de protección temporal es temporal y es un tema que se tuvo que haber previsto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador. Mire, gracias por su preferencia. Tengo muy buenos consejos y uno de ellos es Virogrip. Cuando llegue la gripe, llega, señores, de que llega, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip jarabe en sobres solubles y en gel caps, AM y PM. Toma Virogrip para gripes y tos monstruosas. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Doctor Miguel Fortín Magaña, doctor Godoy, amigos televidentes, hablemos de las encuestas, porque estamos hablando de los 3 años de gestión del señor Serén. La pregunta que le hicieron a la gente de la Universidad UCA es, ¿Arena debería de volver a gobernar el país? Un 68.1% dijeron no. El FMLN debería de seguir gobernando, un 63.4% dijo no. De esto, de la encuesta de la intención de voto, Arena 20, FMLN 19, los demás están sumamente bajos.
debe de seguir gobernando, ya se los planteamos a ustedes, pero a mí algo que me llama la atención es cuál es la intención general de voto de un 39.2% que indica que no votaría por ningún partido político. Deseo hacerles una reflexión, a ver qué ustedes lo que opinan. Dice un amigo televidente, lo que han cachado es una gran oportunidad para un liderazgo agresivo que se termine robando el poder. Esto en política se llama vacío de renovación, es decir, los políticos no han hecho la plana. Quizás para la casa de ellos hicieron la plana. Es una peligrosa oportunidad de ascensión de caudillos que luego se convierten en dictadores o tiranos ante el descontento de la gente. Hay varios que tienen el pisto y las agallas. Por favor. Pues sí, ese comentario es realmente cierto. La verdad es que si nos acordamos un poquito de algunos conceptos, se dice que las 3 formas naturales de gobierno, así lo decía Aristóteles, eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las formas corruptas del gobierno eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia, o ahora le podríamos decir el populismo. Desafortunadamente, delante del vacío de poder, muchos seres humanos llegan a pensar que cualquier fulano que diga que va a ser una nueva forma de hacer política, aunque sea la misma mica con distinta cola, va a ser mejor que lo malo que hay ahora. Y no todo cambio es siempre mejor. Esto no quiere decir que los partidos políticos, como están planteando las cosas, lo están haciendo bien, porque es evidente que lo están haciendo mal. Si lo estuvieran haciendo bien, uno de los dos estaría capitalizando, o uno de los 3 o de los 4 o de los 5 partidos que están en la Asamblea, porque son 5 partidos que están en la Asamblea, estaría capitalizando los votos de los descontentos, pero no lo está haciendo. Y no lo está haciendo porque la población se ha dado cuenta que los políticos de manera tradicional, obviamente hay excepciones y dignas excepciones, pero los políticos de forma tradicional se han divorciado de la población. Viven en carros blindados, hacen festivales del buen vivir, piensan que todas las cosas están como Alicia en el País de las Maravillas. Y no es así. Y mientras los políticos no se percaten que eso no es así, la población también se va a divorciar de los políticos. Y entonces, efectivamente, puede nacer cualquier populista, o cualquier populista que ya haya nacido, puede querer crear un vacío y formar nuevas estructuras para conseguir el poder con un ánimo también negativo o nefasto. Por eso es que hablaba de Aristóteles. Porque las formas perversas incluyen el populismo, lo digo con maneras modernas, porque antes él habría dicho la demagogia, insisto en ello. Pero esta inclusión del populismo hace que alguien empiece a ofrecer de todo. Y la verdad es que, digamos las cosas como son, el país, este gobierno, lo ha dejado tan mal parado. Estamos tan mal delante de la seguridad, estamos tan mal delante de la educación, estamos tan mal delante de la salud y estamos tan mal delante de la institucionalidad a la que el gobierno efectivamente no respeta, que el nuevo gobierno, si es un gobierno de gente digna, de gente proba, de gente honesta y de gente capaz, tendrá que ofrecer lo que Winston Churchill ofreció en la Segunda Guerra Mundial a sus connacionales en la Gran Bretaña. Y esto es: solo les ofrezco, dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Esto no es algo terrible ni caótico, pero esto quiere decir que hay que amarrarnos los pantalones, que hay que empezar a gastar menos de lo que se gasta en este momento. Es que no se puede de otra manera. Es que no es posible realmente estar diciendo que le van a subir los sueldos a no sé quién, que se van a seguir dando los gastos de publicidad, porque, digámoslo, la publicidad no ha parado en nada. 3 años del gobierno del señor y compañía, y lo único que uno mira son 40,000 nuevos empleos, si es que eso se puede considerar como algo bueno en esto, pero son 40,000 activistas que no son verdaderamente personas necesarias, por lo menos no la mayoría, y en donde uno ve una partida de gastos en cuanto a publicidad que uno se queda sorprendido. La dicotomía, la ruptura de la lógica entre lo que se dice y lo que se hace,
Es que uno se queda sin palabras. ¿Y los viajes? Los viajes. ¿En primera clase? Primera clase, dormidos los diputados o el ministro de no sé qué. Es que uno de verdad, aunque uno honestamente quiera decir, bueno, vamos a ser objetivos y en esta objetividad vamos a ver qué cosas buenas ha hecho este gobierno, de verdad, objetivamente, no encuentro ningún logro. No encuentro un logro que genuinamente pueda decir uno ha mejorado la salud, ha mejorado la educación, ha mejorado la institucionalidad. Este gobierno se ha distinguido por una democracia en donde ha respetado a los otros órganos del Estado. No, no ha pasado así. Por el contrario, es un gobierno casi dictatorial que verdaderamente descalifica a cualquiera que no piense como ellos, los ridiculiza, tiene troles y no son los únicos en tener troles, porque desafortunadamente esto es lo que se ha convertido el pan nuestro de cada día. El Salvador está en una situación verdaderamente deplorable, pero no quiero terminar sin insistir en que si las cosas están mal, sí hay solución. Hay que devolver la esperanza al pueblo. Hay que devolvérsela a través de la honestidad y de la capacidad de uno que otro personaje que de repente puedan ir surgiendo y vayan cambiando esto. Ahora, el personaje que les ofrezca que todo va a estar en la gloria, que vamos a seguir viviendo en el Festival del Buen Vivir, que no va a haber problemas, que le van a subir el sueldo a todo el mundo y le van a bajar los impuestos, o sea que usted no cree, producción, acompáñeme en la nota del collage, donde el gobierno dijo que ya había encontrado la clave para erradicar la pobreza. O sea, ¿usted no cree en eso? O sea, lo está diciendo el profesor. Oh my goodness, y lo dijo el premio Nobel de las ciencias ocultas y artes gráficas. Ok, aquí sí, lo tienen. El gobierno dice que ya tiene la solución para erradicar la pobreza en El Salvador. Es que se equivocaron en la palabra erradicar y era enfatizar la pobreza en El Salvador. Ahora se va a enfatizar y todo el mundo va a ser pobre. Y como todo el mundo va a ser pobre, todo el mundo va a ser feliz. Pamplinas, tonterías. Realmente tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas. No podemos estar llamando a que todo el mundo se convierta en pobre. Y ya me callo porque ya me callaron acá. Ok, doctor Godoy, por favor. Bueno, el tema era la encuesta. Sí, ¿verdad? La evaluación, sí, de la encuesta de la Universidad Tecnológica. Okay. Bueno. Perdón, UCA. Sí, sí. Es que ya viene la de la CIO también. Les doy la noticia. Correcto. ¿Y la de la Tecnológica? La de la Tecnológica, el CIO. Ah, sí. Sí. Bueno, la política es razón, pero también tiene una gran carga de emoción y de pasión, ¿verdad? Uno no puede sustraerse de esa emocionalidad que genera. Sin embargo, tenemos que aprender a ser fríos, ¿verdad? Porque el exceso de emoción nos puede distraer de aspectos clave que uno tiene que aprender a leer, en este caso, de las encuestas. El porcentaje de personas que se muestra descontenta en esta encuesta de la UCA es bien alto. El porcentaje de personas que rechazan al FMLN es bien alto. El porcentaje de personas que rechazan a Arena es bien alto. Y el porcentaje de personas que no mencionan a los otros partidos también es bien alto. Pero eso, desde la perspectiva de la técnica electoral, no aflige, ¿verdad? Porque existen técnicas electorales que permiten revertir cifras, ¿verdad? Yo particularmente con algunos clientes con que he trabajado he iniciado campañas con cifras peores que esas y las hemos revertido en cuestión de 20 o 30 días. El Salvador tiene una población altamente emocional cuando se trata de política, y en la medida que avancemos en el proceso electoral nos vamos a dar cuenta cómo se va a ir polarizando electoralmente el escenario, y en esa polarización va a ir un montón de gente sumándose a los contingentes de votantes posibles. Lo que llama la atención es que en esto de la encuesta hay tres verdades concretas. Una es que hay desencanto, y las razones y los motivos lo conocemos. Lo otro es que por más descontento que haya, no existen hoy por hoy opciones que la gente pueda tomar para castigar, ¿verdad?, o para deshacerse de los malos políticos y de los malos partidos.
En el escenario hay movimientos, hay grupos, hay partidos que se están conformando, pero son simplemente eso, nuevos partidos. Pero lo que El Salvador requiere son nuevas fuerzas políticas, en el entendido de que las fuerzas políticas deben tener un alto contenido de pensamiento, un alto contenido de una reinterpretación de los problemas del país y un alto contenido de técnica política que diga cómo va a resolver las cosas. Porque medio mundo aparece como nuevo, pero lo único nuevo es el rostro. Eso se señala también. Por la cirugía, está hablando usted. En los partidos, cuando los partidos hablan de renovación y nos engañan, porque la renovación que nos ofrecen son rostros jóvenes, bonitos, niños light, ¿verdad? Pero que no saben hacer política, no comprenden la política, y tenemos 3 años de política sin sentido, política sin impacto. Lo que la política necesita en El Salvador para romper ese descontento de la gente son nuevas ideas, nuevos procedimientos, nuevos compromisos, nuevas éticas políticas, nuevos tratamientos a la sociedad, nueva forma de interpretar de una manera encarnada los problemas de la gente y ponerse al servicio de la gente. De eso se trata la renovación. El escenario, así como está, es un escenario como de arenas movedizas, en el sentido de que las cifras electorales están moviéndose. Si ustedes revisan, por ejemplo, la encuesta de la prensa gráfica y del diario de hoy hace un mes y medio más o menos, era diferente el cuadro. Comparado con esta de la UCA, las cifras son diferentes. O sea, cuando usted habla de política niños light, ¿está de acuerdo usted con lo que Medardo González dice en este periódico Diario 1? Nayib Bukele hace política vacía, falsa y sin sentido. ¿Sí? Lo dijo el secretario general del FMLN. Sí. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿verdad? Hay una cantidad de gente en la asamblea, por ejemplo, que son burbujas, ¿verdad? Que aparte de hacer un par de fintas o de juegos de comunicación, no hacen política en serio. Y vamos, por ejemplo, a elegir un nuevo parlamento, y que lo que menos hace es hablar, ¿verdad?, en el sentido político del término. Entonces, las cifras de las encuestas se están moviendo bien rápido. Yo aseguro que la encuesta del CIOPS va a traer cifras un tanto diferentes a las de la UCA, y no dudo que dentro de un mes las cifras habrán cambiado, porque hay una dinámica efervescente. No olvidemos que los partidos hoy están enfrascados en sus luchas internas por elegir sus precandidaturas, y eso también tiene su propia energía, ¿verdad? Atomizada, pero esa energía electoral al fin que va poniendo a tono, va subiendo el tono de los partidos políticos y arrastrando a mucha gente a ese juego de la tensión electoral, y en cuestión de 3-4 meses mucha gente que por hoy dice que no va a participar va a estar diciendo que sí va a participar. Y lo digo como técnico, digamos, en el juego del escenario electoral. O sea, se están guardando para que no lo vayan a quemar. Claro, porque es muy incierto por este momento. Ahora, eso no quita de que medio mundo esté en total descontento con el gobierno, que medio mundo esté en total descontento con la forma en que se hace política en el país, que medio mundo esté descontento con la forma en que los funcionarios de diferentes partidos hacen su trabajo político. Hay un déficit enorme en este país, y eso es lo que hay que enfrentar. Por eso es que el proceso electoral que viene es una oportunidad para no reproducir lo que hemos reproducido siempre, sino que para tratar de impregnar modalidades nuevas de interpretar la política, de comprometerse con la gente, modalidades nuevas de hacer técnica de solución, técnica de respuesta a los principales problemas del país. Ok, vamos a ir a una pausa, porque quiero abordar el tema ciertamente de lo que está sucediendo en nuestro país con relación al estatus de protección temporal. De hecho, hay 5 candidatos en el partido Arena. Uno de ellos ha dicho de que va a hacer lobby político para poder ver de qué manera ayuda al país para que el estatus de protección temporal se siga dando, lo cual ya dijo el gobierno de los Estados Unidos que es complicado, pero vamos a analizar las causas, si realmente es la dinámica normal de un país que ha dado facilidades a otros y que no las han aprovechado, y que ya no les va a dar pescado, sino que tienen que ir al río a traer sus propios peces,
¿O estamos hablando de que ciertas acciones de nuestros dirigentes políticos han desembocado en que los señores de aquel país del norte digan ya no les vamos a seguir regalando los impuestos de los norteamericanos? Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Señores, deportaciones masivas de los Estados Unidos, combate a la criminalidad vista o encarnada por parte de la MS en los Estados Unidos. Pero adicionalmente yo quiero preguntarles a ustedes, planteo esto porque van a venir al país todas estas personas y acá es imposible poderlo seguir porque extraterritorialmente no cometieron el delito acá, sino que en otra jurisdicción. Doctor Godoy, doctor Miguel Fortín Magaña, ¿cuál es su lectura de la notificación prácticamente que ya ha dado el secretario de Estado, donde dice el TPS ya no va más? Y es que pareciera que de pronto, como decimos nosotros, la novia al final se molestó y dijo ya no va a haber casamiento. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Y de pronto me dirán que los 3 millones de salvadoreños están en Estados Unidos y no en Venezuela. Y desde allá mandan dinero. ¿Por qué menciono esto? Porque El Salvador votó por Venezuela. Claro. Y Estados Unidos le advirtió, varios congresistas, que de hecho, uno de ellos, Marco Rubio, fue candidato a la presidencia. Claro. Que no es primera vez, ya lo había hecho cuando estaba el señor Funes también. Pero el 1 de mayo marcharon. Correcto. Arremetieron contra la Fiscalía, la Sala de lo Constitucional, los medios de comunicación y la embajadora Names, que no se estuviera metiendo. El pisto sí, mándelo, pero no se esté metiendo. Pero en los atentados terroristas del 9/11 salieron a festejar el FMLN. Si usted se acordará, yo sí me acuerdo, claro. Precisamente las Torres Gemelas. Adicionalmente, en la votación de Venezuela, votó Haití, ya lo invitaron a salirse del país. También Nicaragua, ya le redujeron dramáticamente la ayuda, así como Venezuela está a 0 ayuda, los países del ALBA, y ahora El Salvador, luego que la embajadora Nave nos ha advertido hasta la saciedad, estamos yendo hacia una situación complicadísima. ¿Su valoración? No, totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted, y esto no se queda ahí. No se queda ahí, tampoco hay que irse muy lejos para recordar a la ahora presidente de la República quemando la bandera de los Estados Unidos. Pues la realidad es que ese ha sido el patrón a seguir por el partido de gobierno, por el FMLN. Pero más recientemente, cuando la embajadora hace una serie de consideraciones, algunos de los representantes de este partido político, el señor Handal, el hijo del difunto Shafiq Handal, Jorge Handal. Jorge Shafiq Handal, no, Jorge Shafiq era el papá, ¿verdad? Es decir, pero bueno, este muchacho hace una valoración diciendo que se metan, y así lo dijo, no soy yo el que lo está diciendo, que se metan por atrás o por donde les quepa, dijo, su tratado de libre comercio y todo lo demás. Es que realmente son personas tan viscerales, tan llenas de odio, que no se dan cuenta del daño que le pueden hacer a un país que desafortunadamente y gracias a la torpeza de sus gobernantes ya producen muy poco, y que en este momento realmente lo que exportamos son seres humanos. Qué triste. Exportamos seres humanos que nos mandan dinero para que las personas aquí vivan más o menos bien, y 4.000 millones de dólares son mandados por estas personas, por los hermanos lejanos. Entonces realmente hay que reconocer que hay una política exterior de los Estados Unidos
la que en su oportunidad, meses antes que fueran las elecciones en el país del norte, hacíamos algún tipo de consideraciones y yo en especial decía, no es cierto que no va a pasar nada. Es decir, el señor Donald Trump tiene una visión que está estableciendo. El hombre ha sido honesto en decir lo que piensa de los latinos, porque para él pues los mexicanos son todos los latinos, no nada más es que esté hablando de México, pues por si alguien piensa que solo está teniendo esta situación contra el país mexicano. No es así. Pero al fin y al cabo, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos son soberanos y no tienen la necesidad o la obligación, digámoslo, de estar dando dinero para otros que, sobre todo como El Salvador en este momento, y me refiero al gobierno de El Salvador, que es el responsable de lo que está pasando, y a todos los personajes de este partido político que son los responsables de lo que está pasando. A todas estas personas pasan insultando a los Estados Unidos todo el día. Pasan insultando a la política estadounidense a la que llaman el imperio de una manera despectiva y maltratan constantemente. Pero hombre, es que uno también tiene que ser congruente con esto. Pues sí, si al fin y al cabo pasa hablando mal de un país que ha sido nuestro aliado tradicional, que nos ha ayudado a lo largo de un montón de tiempo, que verdaderamente los salvadoreños cuando se puede y se van de vacaciones, se van pues a los Estados Unidos o a algún otro lugar cuando se puede. Cada día se puede menos. Entonces, realmente uno no puede tener esta condición de duplicidad, hablando mal de los Estados Unidos y pidiéndoles con la otra mano que les ayude. Métanse por donde les quepa su ayuda, dijo el señor Handel. Detrás de esta afirmación horrenda viene la respuesta de los Estados Unidos. Y nos estamos metiendo nosotros por donde nos quepa precisamente las estupideces del presidente y de los ministros y de los funcionarios de este gobierno del FMLN. Ok, doctor Godoy, su opinión. Bueno, yo he estado conversando con personas que tienen TPS durante ya unos 3 años. Conozco el modo en que viven, las circunstancias en que viven y el tratamiento que reciben del gobierno de los Estados Unidos y de esa sociedad, las personas que tienen ese estatus. Entonces, conociendo eso y conociendo los antecedentes de los Estados Unidos en manejo de sus asuntos migratorios, yo creo que no hay que caer en una ola de miedo extremo, porque lo que se está anticipando en Estados Unidos es una revisión del estatus, ¿verdad? No se está hablando de cancelar el estatus de protección temporal, sino que de una revisión. Y esa es la palabra más reiterada en el lobby político en Washington. Y cuando se habla de una revisión, los criterios generalmente son, en este caso concreto, como lo hemos visto en el presidente Trump, los criterios de personas que no tengan antecedentes de crímenes mayores, que no tengan antecedentes de falla en su pago de impuestos, que no tengan otro tipo de antecedentes negativos que puedan hacer justificar al gobierno para expulsar gente. En todo caso, se puede hablar ya en términos de opciones de TPS un tanto más estratificados o TPS más focalizados, pero no necesariamente una ruptura de ese estatus. Otra vía posible es de que después de una revisión pueda abrirse una política migratoria para de una vez por todas abrir el paso a la legalización de muchas personas. Eso es algo que está considerado en el lobby gringo, más que todo en el lobby republicano, y se habla también de una extensión de medio término o de largo término del TPS. Se habla también, y eso yo lo he conversado con muchas personas, de miles de personas que teniendo una protección temporal ya tienen hijos e hijas que están cumpliendo su mayoría de edad, sus 18 años, de niños y niñas nacidos allá, que van a iniciar en lo inmediato el trámite de la petición formal de sus padres
de sus madres. Ok, deseo hacerte un par de preguntas, doctor, porque su análisis de verdad que es extremadamente bueno. Sin embargo, remitiéndome a las pruebas, como decimos nosotros, la última vez que se legalizó el estatus a muchos migrantes que residían en aquel país del norte fue en la administración del expresidente Ronald Reagan. De allá para acá vemos nosotros muchísimo tiempo en el cual ha transcurrido y ningún otro presidente hizo una ponderación de eso, porque al final lo que obtiene el país de los Estados Unidos no es mayor de lo que se podría dar. De hecho, el presidente Trump, no solamente en su campaña, sino que al asumir dice: nosotros queremos a personas que nos vengan a sumar, a personas que tengan una carrera y personas que puedan venir a aportar a los Estados Unidos. Adicionalmente a esto, yo no es que pretenda plantearlo vendiendo terror, sino que buscar realmente la interpretación de un presidente que ha dicho: primero va a ser Estados Unidos, segundo Estados Unidos. Pero esto que usted está planteando, el TPS, viene por calamidades que se dan en un país, por conflictos armados, por cualquier otro tema que en algún momento, como a los cubanos, se les dio. Sin embargo, hay un país más abatido que en algún momento tiene una pobreza extrema, que también tiene un tema de insupervivencia, de tala de árboles, como es Haití. Y Haití no legalizaron, simple y sencillamente. Entonces, me parece, aprecio muchísimo, lo valoro y lo respeto. Lo que pasa es que me remito a las pruebas, doctor, y a ellos también tuvieron por mucho tiempo el estatus de protección temporal, pero votaron a favor de Venezuela y se les ha dado 6 meses. Porque si usted no sale, yo lo voy a ir a buscar. Por favor. Bueno, me voy a remitir yo a las pruebas, pero a otras. Por favor. ¿Verdad? Si de remitirse a las pruebas se trata. Miren, en política migratoria uno no solo debe atenerse a la ley expresa, porque eso puede ser un error. Es cierto, la ley expresa plantea una cosa, plantea una posibilidad. En política hay actos fácticos. Por ejemplo, es cierto que la última gran reforma de privilegios migratorios fue lo de Ronald Reagan. Eso desde el punto de vista de una declaración de ley, de que genera un estatus, ¿verdad? Pero en los gobiernos de Bush, en los gobiernos de Clinton y en los gobiernos de Obama, hubo también una política pública no expresa, pero tácita sí, de no perseguir, de no atrapar, de no conculcar derechos y Estado, ¿verdad? El dejar hacer y el dejar pasar, tanto que se criticaba que los gobiernos de Obama eran los de que capturaban migrantes y los soltaban en las cortes, ¿verdad? El gobierno no solo es de leyes, ¿verdad? A veces es de puros actos, ¿verdad? Y en el caso concreto del TPS hay muchos actos, porque si se atenían al rigor de los motivos o los principios que fundaron el estatus de protección temporal, hace 5 años que los hubieran sacado, ¿verdad? Este es el Corán. Entonces, no es tan así, ¿verdad? Lo otro es que hay miles de personas con estatus de protección temporal que siguen con el estatus porque sencillamente no han optado por otras formas a las que tienen derecho para legalizar su situación, ¿verdad? He conocido, por ejemplo, una pariente mía, ¿verdad?, que tenía 5 años ya de tener derecho a legalizarse de otro modo y no lo hacía. Hay mucha gente que no lo hacía, hay mucha gente que tampoco renovaba TPS, hay mucha gente que sus hijos ya tienen 20, 24, 25 años que bien pueden ayudarles a solicitarlos formalmente para dejar de estar protegidos por el estatus temporal y pasar a una tarjeta verde de carácter más o menos permanente. Yo insisto en que no hay que vender miedo, hay que vender esperanza y hay que tirar luz, ¿verdad? Porque esto también se presta al manoseo electoral, ¿verdad? Y el manoseo electoral es como, por ejemplo, cuando alguien viene y dice: yo voy a ir a hacer lobby a Washington. Quienes hemos estado en Washington y conocemos las instituciones en Washington sabemos, perdón la expresión, que eso es paja. Nadie de aquí va a llegar a hablar con las autoridades, mire, no, eso no es cierto. Además, Trump dijo que iba a eliminar el lobby. Claro, no es cierto.
Ningún gato de nosotros va a ir allá a hablar y va a ir a convencer a un funcionario de alto nivel. Con que no pueden los embajadores, los ministros, los presidentes y los viceministros formalmente, y va a poder cualquier persona con una pretensión de otro tipo de carácter electoral ir a hacer un lobby y después decir que por él se logró. Ningún estatus migratorio se ha logrado porque alguien de aquí haya ido a pedir el favor. Ok, quiero preguntarte entonces, en el caso hipotético, porque leyendo acá, por ejemplo, centroamericanos tiemblan ante la posibilidad de perder un TPS. Funcionarios de los Estados Unidos consideran que el TPS se va a acabar. ¿Sí? 50,000 haitianos que viven en los Estados Unidos deben de regresar a su país. Esperan Estados Unidos prorroga el TPS a los salvadoreños. Bueno, fue en el pasado. Embajador de Estados Unidos dice que el TPS de migrantes hondureños algún día va a terminar y este día por supuesto que puede estar muy cerca. Te hago yo una pregunta particular a ti, tengo comentarios, ya lo vamos a participar, también tengo una pregunta para usted. En esta campaña electoral, si en el caso hipotético se llega a dar que se pierda el TPS para los salvadoreños, ¿cómo calaría esto en el voto de los salvadoreños acá que tienen familiares en los Estados Unidos para el gobierno? Bueno, yo voy a insistir en que yo no creo que el TPS se va a acabar. Ok. Yo pienso, atendiendo las señales que me da el escenario, de que puede haber una revisión y que puede haber un castigo, una sanción a personas que han violado leyes en los Estados Unidos. Sí. ¿Tú no crees? No creo, pero que va a haber opciones, ¿verdad? Y lo otro que no quiero que olvidemos es que por muy duro que parezca Trump, Trump ha sido frenado, ¿verdad? Por la misma legislación interna, por los mismos republicanos, por los mismos demócratas, que le han frenado iniciativas migratorias. Pero iniciativas, esta sí depende del presidente, el TPS. Sí. Y nadie lo puede frenar. Pero depende jurídicamente del presidente. Ajá. Pero eso es un acto político también. Sí, pero es una atribución únicamente que el ente bicameral no tiene nada que ver. Correcto. No tiene nada que ver legal. Es que con esto hay que salirse del tenor de la ley, es que esto es política, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva de las correlaciones políticas, pueden frenarse procesos. El presidente está hoy en el banquillo de los acusados a través de un exfuncionario del FBI. Ok, voy con usted. El canciller Hugo Martínez trata de hacer lo conveniente, doctor. Ha dicho que va a, no ha dicho qué, pero va a tratar de buscar, no ha explicado qué formas ni nada. Sin embargo, pareciera en algún momento que él tiene que luchar con ser un tipo de ventríloco, ¿verdad? Aquel que pues el ventríloco es el que le pone en el muñeco y le mete usted la mano para hacerlo hablar y decir, no, lo que el presidente quiso decir, algo así como Eugenio Chiga, no fue eso, lo que él quiso, algo como interpretación. Y es que fueron a visitar a los Estados Unidos a varios congresistas para explicarle que José Luis Merino y luego le estaban dando una plaza en el ministerio con fuero. Perfecto. La embajadora habla de combate a la impunidad. No, la CICIG no tiene nada que venir a hacer acá. Perfecto. No le vamos a dar más dinero al fiscal. Arremeten contra el fiscal. Agarran el portón de la Corte Suprema de Justicia. Se van a meter a la NEP, etcétera. Sin embargo, le crean un estatus, lo vamos a decir así, al señor Cifrido Reyes. Y no solo a cuando él. se le, correcto, al señor Funes se le dice que se vaya del país. Es decir, doctor, ¿tú crees que esto lo van a pasar inadvertido? No. Si cuando tú vas a pedir una visa a los Estados Unidos, te exigen bajo el rigor y cuando te la deniegan te dice, bajo las leyes de los Estados Unidos, usted no aplica para eso. Por favor. Que eso es lo que está pasando, no es que va a pasar, está pasando. O sea, podemos no verlo, podemos decir que no va a haber ningún problema, pero desafortunadamente está pasando. El tratado, no es tratado, pero la condición es un estatus transitorio, es un permiso transitorio de trabajo. Y ese permiso transitorio es precisamente político. Y porque es político, es que si alguien ataca a la política y al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos se van a volcar contra esas personas que lo estén atacando.
Y eso es lo que está sucediendo. No es que vaya a suceder o no, es que ya está sucediendo. Esta es una advertencia clarísima. No me digan que nosotros somos más pobres que Haití y que por eso van a tener más consideraciones. Haití es el país más pobre del hemisferio. Ahora, que los gobernantes nuestros nos quieren llevar al mismo camino, ese es otro rollo. Pero en este momento todavía no somos el país más pobre del hemisferio. Haití es todavía el país más pobre del hemisferio. El segundo es Bolivia, el tercero, ya, vamos para allá. Y esto es lo que nos está pasando. Realmente se está hablando de un cambio en la política migratoria, en la política, subrayo, de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay cosas que uno no puede decir muy francamente, pero yo veo con gran frecuencia a algunas personas que pues quieren migrar a los Estados Unidos. Y les estoy asegurando que es un pueblo noble, es un pueblo bueno, es un pueblo decente, el pueblo de los Estados Unidos, pero francamente nadie puede oír por un lado que lo insultan el santo día, que le dicen, vuelvo a repetir la frase de Handel, que se meta por donde les cabe la ayuda que nos quieran dar, y que por el otro lado pretendan que El Salvador va a seguir teniendo todo exactamente igual. Es que esa es la costumbre de estos personajes, quemar banderas, quemar e insultar. Bueno, insultar hasta los símbolos patrios, pues. O sea, el presidente de la República ha ocupado la mano izquierda para ponérsela en el pecho como que si fuera esto una gracejada, cuando la ley de los símbolos patrios dice claramente que es la mano derecha sobre el corazón. Pero aquí parece ser que a estos personajes, como muy bien ha dicho el licenciado, se les vale un pepino, por no decir la otra palabra porque estamos en televisión, pero es que les vale un comino realmente lo que sea la Corte Suprema de Justicia, las instituciones, la Fiscalía. ¿Qué hicieron cuando la Fiscalía agarra preso al señor Rodil? ¿Cómo es que se llama? Rodil Hernández. Rodil Hernández. El ministro de Seguridad le da un puesto de asesor. Esto es lo que estamos viendo todos los días. Delante de esta impunidad galopante, nosotros estamos en un peligro real. Ok, quiero compartir antes de irme a una pausa la participación ciudadana. Me desplazo, dice así: Lucio Campos, simplemente no ha habido un líder al frente del país cuando más se necesita, necesitó nunca estuvo ahí. Necesita un líder de verdad, Lucio. Gracias. Ay Dios, Arturo Chinchilla. Los 3 años del gobierno y su optimismo, los optimistas no piensan en cambiar porque están encantados con lo que hay. Eso preocupa. José Eduardo Lozano Díaz, político que no da servicio al pueblo no sirve. El político tiene que velar por los intereses del pueblo, debe de ser honorable y honesto. Domingo Flower dice: los partidos políticos, además de poner gente joven, tienen que ser gente que sepa lo que van a hacer. Llega gente que no sabe qué está haciendo, ahí van solo por lo que les pagan. Nelson Orlando dice: fueron tiempos más difíciles con Arena y nunca hicieron nada bueno por el país. Y esto que solo iluminados tenían en su gabinete. Seguimos. Ponce: es variable, no todos estarán conformes ante un sistema porque cada quien busca sus propios beneficios. Este país está muy polarizado. Con relación a la pregunta que colgamos, por supuesto. Marisol Argueta, la última: por efectos de tiempo, un gran daño causaría el fin del TPS. Personas amparadas a este estatus han abierto negocios dando trabajo. Espero que lo legalicen. Pausa, Noche en Punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchos amigos televidentes preguntan sobre el tema del TPS y otros, por supuesto, que también quieren algún tipo de asesoría de cómo se pueden ir
a los Estados Unidos, busque una asesoría especial. Si usted quiere un buen asesor que le explique rápidamente cómo usted puede obtener un asilo express, escríbale al señor Mauricio Funes para que le dé la clave él, cómo es que se lo dieron en una forma expedita luego de ser una persona altamente cuestionada, señores, hasta este día, y que para muchos, no para mí, porque mi altura no me lo permite decir, que él no tiene ni la decencia para seguir opinando de otras personas cuando al final el demonio vende escapularios. Doctor, como siempre es un verdadero placer. Hoy he estado de acuerdo con usted en todo. Sí, ¿le parece? Sí. Es que como él se fue a asesorar, no sé qué se fue a asesorar, pero alguna cosa debe de estar asesorando. Un placer, doctor. Saludos. Gracias. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Ahí la tenemos, me desplazo. Le presento el consolidado. La pregunta decía así de manera general y según su opinión: ¿el país está mejor, igual o peor desde el inicio de la gestión del señor Serén? Un 10% dice que mejor, un 8% que igual, un 82% que está peor, 449 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Y yo me despido con los dos caballeros aquí a la par. Dios mío, ¿qué cuesta ganarse los centavos con ustedes? Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.